Tú imagínate que tienen la posibilidad de tener de invitado a un artista que está en España porque viene a hacer una premier a Madrid, ¿vale? Y la premier es a las 10 de la noche en el centro de Madrid. Claro, nos coincide con El Hormiguero. Se hace un falso directo del tirón. Hago tonterías las justas por la tarde, Hormiguero por la noche. Que de repente se saltaban el guión, se levantaban, se iban corriendo al público. Entonces, ese tipo de cosas, que esto nos pasa cuando vienen los morancos, por ejemplo. Porque se te puede ir el programa patas arriba. Con Revilla no te va a pasar, ¿no? Porque se va a poner a hablar y básicamente estás cambiando de una coreografía de 350 drones. 50 llevaban pirotecnia. Permisos al aeropuerto. Permisos a la Comunidad de Madrid. Permisos a la zona. Will Smith fue un antes y un después. Hay gente que es de la casa. Todo lo que le proponga les va a parecer bien. Fernando Alonso, la primera vez que vino al Hormiguero, Dani Martín, un currante. Aunque no sea intencionadamente, ¿alguna vez algún invitado se ha dado plantón? Porque hay muchas veces que preparas una sección y no la haces. Claro. ¿Cuántas canciones tienes? Muchas. El software que yo utilizo en El Hormiguero no existe. Muy buenas, bienvenidos al canal. En el día de hoy nos hemos cambiado un poco de setup, pero es bastante parecido. En el día de hoy hemos virado un poco, hemos salido del mundo del deporte y nos hemos metido en el mundo de la televisión. Realmente estamos abriendo un melón. Así que es un invitado que me hacía muchísima ilusión traer. Quizá no lo tengáis ubicado, pero en el sitio donde trabaja todo el mundo lo hemos visto. Es un hola infancia para todo el mundo. Así que para mí es un placer. De DJ Baldi, muchísimas gracias por venir. A ti por invitarme, hombre. Ha valido la pena. Hace un tiempo ya que te escribí. Viendo el programa se me encendió la bombilla y dije ¡buah! Y bueno, siempre empiezo con una primera pregunta que no la he cambiado desde que empecé. Porque dije, la estructura la puedo cambiar, pero la primera básicamente es, tú vas a un evento, pongámonos en situación, vas a un evento, tú cuando te presentas a gente que a lo mejor no te tiene situado, por eso que sí. Estás en el programa pero estás detrás. Sí. ¿Tú cómo llegas y te presentas? ¿Pero en pleno evento o cuando saludo? A cualquier sitio. Tú llegas y dices, hola, lo primero, la educación, buenas noches, ¿verdad? Yo siempre vengo con la energía de querer pasar una buena noche con ellos, que soy DJ Baldi, el DJ del Hormiguero. Porque al final es verdad que como Baldi a lo mejor no te tiene ubicado en la gran mayoría pues, probablemente de la población, pero claro, cuando vas detrás de la mano, ¿no? con el Hormiguero, ¿no? Con estos 20 años que llevamos, pues es una buena carta de presentación, afortunadamente. Así que bueno, pues al final es el DJ del Hormiguero. Porque tú en el Hormiguero estás desde el primer programa. Sí. Sí, yo tengo la suerte de llevar en el equipo, no solamente desde el primer programa del Hormiguero, sino que ese equipo que empieza el proyecto televisivo, ¿no? del Hormiguero, que comenzó los domingos por la tarde en 4. O sea que el Hormiguero no siempre ha estado, digamos, de todos los días de la semana, ¿no? Yo era el técnico de Pablo Motos en la radio. Durante 4 años hacíamos un morning y entonces cuando llegaba el fin de semana viajábamos a Barcelona para hacer el programa, o sea, lo que era el Hormiguero. Entonces, el Hormiguero se grababa en Barcelona al principio. Sí. La primera temporada de Hormiguero se hacía por las tardes los domingos. Entonces, claro, viajábamos porque en Madrid hacíamos lo que era el morning y en Barcelona los domingos hacíamos el Hormiguero. Hasta que ya nos proponen hacer el Hormiguero diario y, claro, Pablo no quería esa logística loca porque teníamos que viajar cada todos. día tener que ir a Barcelona. Claro, no hubiésemos tenido que quedarnos allí a vivir. Entonces, lo más coherente era montar el equipo técnico y demás en Madrid. Y se montó en las mismas instalaciones donde hemos continuado todos estos años. Lo cual ha facilitado... Pero ya en 4... O sea, todavía en 4 o ya en Antena 3. En 4 estuvimos los primeros años y luego ya pues nos llegó la propuesta de Antena 3 y ya terminamos de crecer, claro. Ya era más fácil crecer en una... Bueno, más fácil entre comillas, porque luego todo esto siempre... A toro pasado siempre puedes especular y decir que esto o lo otro, ¿no? Pero claro, no es lo mismo 4. Nosotros arrancábamos el Hormiguero cuando nacían 4 o la Sexta. Claro, hace 20 años. Entonces, digamos que tampoco tenían la presión mediática de las audiencias diarias porque era una cadena que había que darle un cierto recorrido, que eso en televisión realmente no ha sido así de fácil nunca. Si empieza un formato, ya sea un programa de televisión, ya sea una serie, y las audiencias no respaldan el proyecto, fuera, ¿eh? Y es más rentable. Programas y de series que han durado un programa...
Muchos o... Una emisión, ver que era fuera. Sí, pero bueno, tú imagínate, ¿no? Y hay cientos de personas detrás de cada proyecto. Esto, Claro. antes, yo qué sé, en ficción, una serie que a lo mejor cada capítulo podía costar 500, 600 mil euros, cientos de personas detrás, meses de trabajo, tienes ya la primera temporada hecha, empieza la emisión, los estrenos normalmente suelen ser interesantes en cuanto a números. El siguiente Cuando baja la episodio ola. baja mucho y el tercero termina de ser un desastre. Y ya cuando empiezan a cambiarte el día, la hora. Claro, hoy día ya no es tan así, ¿no? Pero bueno, sobre todo te hablo de cuando nosotros comenzábamos en televisión. De repente en el tercer, cuarto capítulo ya habías visto cómo dejaban de emitirla. Y además no daban ningún tipo de explicación. Y había gente que había continuado la historia. Me decía, Entonces, bueno. ¿quién la ha matado? ¿Quién la ha matado? ¿No? ¿Quién ha ganado? Y era más rentable dejar en un cajón aquel proyecto sin terminar de emitirlo, porque claro, como al final las teles se nutren de... Las teles Pierden más privadas. dinero de Claro, porque mantenerlo. si no facturas en publicidad, les es más rentable apostar por otro proyecto. Entonces, bueno, o sea, realmente, y no lo digo porque yo trabajé en El Hormiguero, pero llevar tantos años es un mérito increíble. Y claro, nosotros hemos vivido, o sea, hemos arrancado en un canal donde no había una exigencia de audiencias, Porque pasamos luego- al salto a una gran televisión. Pero claro, nosotros competíamos con escenas de matrimonio en Telecinco, Cámara Café, el fútbol. O sea, Ojo competir con cámara. claro, café. pero nosotros En aquel al final momento. cuando estás en un... esto es un Barça-Madrid cada día. Esta es la realidad, así lo venden mis jefes, ¿no? Cada día es un Barça-Madrid, cada día tenemos enfrente algo grande. Total, que hemos vivido eso, pero claro, con los últimos años hemos vivido el nacimiento de las plataformas tipo Netflix, Amazon, HBO. Ya no es un Barça Madrid, ahora Sky es un Barça Showtime. Madrid a la vez que un Barça Claro, no sé qué. y competir contra eso no es nada fácil, ¿no? Pues incluso, por ejemplo, que se lo digan a las radios musicales, ¿no? Cuando solo estaban las radios musicales, pues tú podías elegir una u otra, pero cuando desde tu móvil puedes elegir la música, ¿por qué tengo que escuchar esta canción y luego la publicidad y luego... Me pongo Spotify de turno. Y el algoritmo encima me va a recomendar Lo que me lo que gusta. estoy escuchando. Entonces, claro, competir contra todas esas cosas es un mérito. Entonces, bueno, pues al final uno es un afortunado de estar donde estamos y poder hacerlo cada día, Es que te ¿no? iba a preguntar, tengo en guión preguntarte precisamente cómo te llega la oportunidad del hormiguero, cómo acabas allí. Porque Bueno, estabas con básicamente Pablo, lo que te estaba básicamente. diciendo. Yo era técnico de sonido, o sea, yo estudié técnico de sonido, tengo la suerte de trabajar en la cadena SER y en la cadena SER hay diferentes emisoras y en una de ellas, pues Pablo Motos estaba haciendo un morning. En aquel momento era M80 Radio, con los años, ahora se llama Los 40 Classics. Pues él hacía el Morning Show, que es el programa despertador, y tuve la suerte de que le caí en gracia por una entrevista que grabamos, yo se la monté. Bueno, el caso es que hubo ahí una Feeling. buena... sí, y entonces el segundo año él apostó por mí, yo sin tener apenas experiencia, la verdad. Y... Claro, tú tenías experiencia de DJ, pero no en tele. O sea, Pero perdón, fíjate, en no, tele de ni en DJ, radio y tal. no, incluso no. Yo de DJ siempre había sido. O sea, yo realmente en la parte de DJ, digamos, de sesión de evento, yo eso no lo pongo en práctica, digamos, hasta el año 2010. ¿Por qué? Porque yo siempre he sido muy tímido. Muy tímido. Entonces, yo realmente, los únicos eventos en los que yo había pinchado eran los fines de año en el local que teníamos, el grupo Scout de mi tierra. Entonces, eran mis amigos de toda la vida y con ellos no me daba vergüenza pinchar porque eran mis amigos. Pero yo el imaginarme ir a un... Bueno, de hecho, yo sí que participé en algún concurso, pero era labio seco, aquí arriba, del estrés y agobiado. Sin... Prejuicio y tal. Bueno, pero no prejuicio, pues la inseguridad. No tenías miedo herramientas. Miedo al prejuicio, me refiero. Bueno, por supuesto. O sea, no tenías esas herramientas para decir cómo compito yo contra esto, ¿no? Que era competir contra ti mismo, ¿no? Porque no tenías herramientas y seguridad para decir voy a ponerme a hacerlo. Entonces, realmente la parte de DJ ya te digo que me llega ya con tonterías las justas. O sea, que aproveché por las circunstancias, que me empezaban a llamar de muchísimos sitios y lógicamente lo vi de manera... me hacía ilusión porque era ese sueño que siempre me había imaginado cuando yo pinchaba en la habitación de casa de mis padres, de imaginarte pinchando para mucha gente,
Y sobre todo no nos vamos a engañar, la parte económica, ¿no? Porque como todo el mundo me decía, tío, aprovéchalo porque estas cosas nunca se sabe lo que van a durar. Y ya pues tuve que ponerme las pilas y decir, bueno, pues ya espero que en algún momento deje de pasarlo mal, ¿no? Y bueno, con suerte llegó ese momento que sigues teniendo ese nerviosismo de, bueno, que vaya todo bien, Sí, de pero ya no calcular. es miedo. No, claro, que yo era... como preocupación porque todo salga bien y tal. Total, claro. Pero O sea, tú siempre quieres... es que a mí me pasaba eso, por eso te sigo. A mí me pasaba pero ya no con gente, con público, sino con que hubiera alguien como público especializado. Es decir, que hubiera algún compañero DJ, no sé qué. Típico que tú entras en una sala y ves que ha mezclado esto con esto, que dices, ¿qué has hecho, fill meu? Y la manera en que tal. Pero luego realmente Hay que tener respeto. lo hablé con un compañero. Sí. Que yo para mí era un referente y le dije, tío, me da como cierta inseguridad, tal cual. Y me dice, mira, si te encuentras a un DJ que sabe de verdad, jamás te lo va a decir. Dice, Bueno, o sea, pero... uno bueno jamás te lo diría. Pero Si te lo dice alguien y rollo burla y tal, No, pero hazme la caso burla- que pero es un parguelón. La burla es absurda en todo. O sea, yo creo que al final las críticas tienen que ser constructivas. No, y de verdad me ha pasado, ¿eh? Me ha pasado de gente que acercarse y nivel top, lo más tranquilo, e incluso te felicita, no sé qué, y dices, Pues claro, coño, de verdad, es que no están planteándose nada. El respeto hay que estar tiene que estar en todas partes. Que es Da algo, igual el negocio. como que tienes miedo a algo que dices, no, si es que el DJ que está hoy aquí, escuchándote por lo que sea, Sí, está hablando con sus amigos, o sea, se la pela completamente lo que pongas. sí, a lo mejor tenemos la deformación todo de uy, ¿qué está Inconscientemente, haciendo? O estás pero- escuchando la mezcla o tal, o dices, míralo el tío, qué bien le ha quedado esta. O, ostras, este tema, qué bueno, que es un mashup. Pues Se lo voy a comer. Bueno, pero que al final yo creo que esa deformación la tenemos todos. O sea, Sí. yo estoy con mis hijos viendo una película infantil y de repente digo, ¿Qué canción más uy, chula? estas campanitas, a ver. Y me estoy anotando buscar la banda sonora porque me puede servir para una ciencia. O sea, que al final yo creo que todas estas cosas son deformación que van de serie, ¿sabes? A todos los DJs os pregunto lo mismo. O sea, os pregunto, porque me interesa mucho esta pregunta. Si viene vuestro hijo y os dice desde aquí un tiempo que quiere ser DJ, ¿cómo te lo tomas? Por supuesto. Yo, verá, mis hijos, yo tengo equipos en casa. Y tengo, digamos, tengo mi teclado, o sea, mi piano para poder hacer música. Tengo equipos, ellos saben dónde trabajo, ellos me han acompañado al trabajo, ellos ven, les pongo cosas que hacemos en el hormiguero, porque al final, claro, yo soy DJ, pero digamos que mi gran esfuerzo durante el año va más dedicado a lo que es el hormiguero, que es lo que me absorbe mis 12-13 horas diarias. La parte de DJ de los bolos, como ellos dicen, que este fin de semana tienes bolos. Sí, chicos, este fin de semana papá viaja y tal, ¿no? Ellos saben que son cosas diferentes. Y No tiene yo nada que no... Claro, pero ellos saben que cuando voy a pinchar, digamos, en un evento, saben que lo que tengo que hacer, que es como poner la música, como dicen ellos, ponen la música más alta, ¿no? Porque al final en el hormiguero, más que la música alta en ciertos momentos, es que tenga todo un colchón por debajo, ¿no? Y que tenga una homogeneidad. Es más sonorizar que... Vas acompañando, es una banda sonora en tiempo real. Entonces ellos saben la diferencia porque al final tienen 8 y 10 años, ya son conscientes. Y yo muchas veces, de hecho en pandemia, eran mucho más pequeños y claro, al final tenías que hacer cosas porque ¿qué hacías con 2 niños en casa? Me bajé los platos a una altura para que ellos pudiesen probar, ahí dándole. Yo digo, madre mía, veremos a ver si esto dura y aguanta lo que debería de aguantar. Baratos no son los equipos. Bueno, pero al final, yo siempre digo, la inversión para que los niños estén tranquilos y estén entretenidos, a veces pagan lo que haga falta. Bueno, a lo que voy, que realmente a mí no me importaría, pero tampoco les exijo que tengan que dedicarse a algo musical. Ni les exijo que tengan que gustarle la música dance, que realmente es lo que me gusta a mí. Le doy más el enfoque de el ocio nocturno, el mundo de la noche. ¿Sabes qué pasa? Que el mundo de la noche al final hay mucho prejuicio. Y es verdad que en la noche la gente bebe, hay mucho desmadre en muchos sitios, pero es que esas cosas también las puedes vivir en una oficina. O sea, claro. Entonces, cuando tú en casa, que es mi ejemplo, digamos, no bebes alcohol. Si no lo bebes durante el día, tampoco lo vas a ver. Pero me refiero que, de hecho, ellos en alguna ocasión sí que me han visto que ha habido risas con la familia, a lo mejor en casa,
porque me he tomado una clara de limón, que te lo comentaba antes, y esto es real, no es una exageración, una clara de limón y de repente a mí me sube. Entonces, o estás una copa de vino en una cena y dices, ostras, es que no puedo beber más porque me afecta el alcohol. Entonces, cuando ellos ven que al final los papás para los niños somos héroes, porque mi papá y es mi mamá y son los mejores para ellos, si ellos ven que hay algo que estás diciendo que le sienta mal y efectivamente no lo hace porque se marea o se siente mal, pues ese ejemplo lo transmites. Entonces, ellos ahora mismo no tienen la capacidad para pensar que la noche, el ocio nocturno, a veces Claro, puede por eso haber te digo alcohol. de aquí 20 años. Bueno, pero también O 10. habrán aprendido un poco de decir, ostras, que esto pasa por la noche o esto pasa tal. Entonces, a mí no me importaría que ellos se dedicasen a esto. O sea, No, a mí tampoco. A mí me parece que curte un montón. Yo siempre he dicho a amigos y tal, les he dicho que hay una cantidad de prejuicios muy bestias sobre la noche. Claro. Y yo les digo, mira, es literalmente de día. Digo, pero igual que es como una manera un poco más piratilla de vivir el día. Digo, fin. Digo, yo me he encontrado situaciones surrealistas por la noche y me he encontrado situaciones muy surrealistas por el día. Pues ya ves. Y digo, y ya está. Digo, y además, el hecho de que sea un poco más piratilla, literalmente te curte. Porque te ayuda a manejarte. Digo, cuando aprendes a manejar a un tío que está borracho, drogado y demás, y consigues más o menos lidiarlo, pues durante el día, que lo normal es que no vaya ni borracho ni drogado, pues te va a ser un paseo en barca. Lo normal va a ser un paseo en barca gestionarlo. Y ya está. Pero tampoco es una guerra. Pero ¿sabes qué pasa? Que al final, en muchos casos es verdad que si han visto a papá hacer una cosa o a mamá, pues a lo mejor les puede interesar, ¿no? Pues en mi caso, mi mujer, por ejemplo, es arquitecto y siempre está ahí liada con los planos, con esto y lo otro. Pues al final ellos flipan porque ven muchas líneas, muchas cosas y a lo mejor les puede llamar la atención y decir, yo quiero hacer casas, ¿no? O en mi caso decir, pues quiero trabajar en la tele. Antes de llegar a lo que es la tele y tal, ¿tú realmente tocabas algún instrumento? O sea, ¿realmente cómo empiezas? Porque lo que me estás diciendo es que tú empiezas como ponedor de canciones. Sí. Y luego ya... Porque como que no te atrevías a lanzarte y luego ya 2010 te lanzas. Pero antes de... 2010, pinchar para el público. Correcto. ¿Vale? Pero tú ya pinchabas en casa. Claro, yo pinchaba, pero para mí. O sea, yo me hacía mis sesiones y como mucho yo le hacía una copia de esas sesiones a los amigos. Pero así estuve muchísimos años, o sea, muchísimos. Lo que pasa que es eso, que yo, o sea, por recapitular, digamos, yo empiezo a pinchar en 2010, pero todo ese proceso es, digamos, cuando empiezo a trabajar con Pablo Motos. Cuando empiezo, lo que te decía, hicimos 4 años de morning, pues si me tengo que ir más atrás, por no liar, yo te diría que en el 99, gracias a que yo hacía megamixes, claro, el 99, tú eres del 98. Tú empiezas a pinchar cuando yo Cuando tú empezabas a andar, ¿no? Claro, es lo que tienen los que tenemos cierta edad. O sea, yo soy de Cartagena, ¿vale? De Murcia. Entonces, yo tenía siempre curiosidad por la música de baile, dance, electrónica, llámale como quieras, la música de baile. Y me encantaban los megamixes, que para la gente que no sepa lo que son los megamixes es como una especie de popurrí, trocitos de fragmentos de canciones, todos unidos para promocionar toda esa música que iba dentro de un recopilatorio. Habrán escuchado algunos Máquina Total, Bolero Mix, ese tipo de recopilatorios clásicos de la música en los 90. Yo era muy fan de esa música y yo ya empezaba con el ordenador a hacer mis primeros pinitos haciendo ese tipo de cosas. Entonces... hizo un megamix para el Anda Ya. En aquel momento lo presentaba Juanma Ortega. Era el año 99. Bueno, pues tengo la suerte de que le hago un megamix, lo pone en la radio, le encanta. Justo el técnico que tenía de sonido se va y hace un casting y me invita a que haga el casting. Hago el casting, le convenzo y me quedo. Y entonces durante un añito y poco estuve como técnico de sonido en el Anda Ya, pero claro, yo no tenía conocimiento de nada, más allá de lo que yo había experimentado por mi cuenta en un momento en el que Internet no era lo que es hoy día, que hay tutoriales para hacer macetas o tutoriales para hacer lo que quieras. En aquel momento, bueno, de hecho, es que no existía YouTube. O sea, tenías Internet en un modem de 56K que tardaba en engancharse. Y era una locura. Una locura, pero bueno, básicamente yo era lo que me había... blogs yo dedicándole tiempo... No, ni blogs ni nada. Yo lo había hecho a base de probar con... Yo tenía el Adobe Premiere, anulaba las pistas de vídeo y con las de audio trabajaba. Esa era mi forma de hacer los megamixes en los 90. Total.
Me vengo a Madrid, hago 1 año y pico de anda ya, entonces cuando hay un momento en el que yo me doy cuenta que, jolín, que ya hay para poder estudiar técnico superior de sonido y que yo necesitaba aprender realmente más conocimientos. Teórico. Entonces dejo la radio, estudio sonido y tal cual acabo sonido, estando yo de prácticas, me vuelven a llamar de la radio, que se habían acordado de mí, por si me interesaba cubrir una baja de maternidad de una técnico. Y me coincidió todo perfecto, porque me había podido formar. Te cuadró. Perfecto. Hice cubrí ¿Volviste? esa baja y a continuación, ya como estaba en la radio cubriendo turnos, porque era el nuevo, pues me encontré con Pablo y me dio la oportunidad de trabajar con él en su morning. Hicimos 4 años de morning. El último año fue el que combinamos hormiguero los fines de semana, más aparte durante la semana el morning, y ya saltamos a la tele. Entonces, cuando ya empezamos a diario el hormiguero, hay un momento que la productora, digamos, crea otro formato para las sobremesas de 4, que fue Tonterías las Justas, año 2010. Y entonces yo ahí es cuando hago Tonterías las Justas por la tarde, hormiguero por la noche. Y a mí Tonterías las Justas realmente fue el programa que me cambió la vida. ¿Por qué? Porque era un programa muy juvenil. Hacías horas, ¿eh? Hacía muchas horas. Pero es que la gente no sabe las horas que realmente dedicamos para a hacer... emitir Tonterías las Justas a las 4 de la tarde, Claro. ¿a qué hora llegabas? No, yo siempre he tenido... También se grababa allí, en el mismo sitio. Lo hacíamos en directo. Pero en el mismo sitio. En el mismo sitio, el plató de al lado. Eso era lo bueno. O sea, tú llegabas a las 11 de la mañana y no te ibas hasta las 11 de la noche o 12. Yo llegaba a las 9 de la mañana. Y no te ibas hasta las 11 de la noche. Por supuesto. Esto era así de lunes a jueves. Los viernes, al no tener hormiguero, pues terminaba Tonterías las Justas y ya había terminado, digamos, la jornada semanal. Eran muchas horas, pero a nivel profesional fue un pelotazo. una explosión de emociones, porque yo, o sea, el hormiguero siempre ha sido un programa muy exigente y que siempre ha habido 1000 cosas diferentes, por lo que realmente no es muy dinámico y no es en una fábrica que estás embalando una historia. O sea, en ese sentido he tenido mucha suerte de trabajar en entretenimiento súper puro y duro, cambiante. pero claro, al mismo tiempo de repente estás por las tardes haciendo otro programa que no tiene nada que ver, que era también de entretenimiento, pero más enfocado al zapping. Y me cambió la vida porque integramos mucha música de baile, que realmente era lo que siempre me había gustado a mí. Entonces, claro, el ranking famoso que empezamos a hacer con los corchopanes, el panamericano, etcétera, etcétera, claro, en un momento en el que había nacido YouTube. Entonces, muchas de las cosas que hacíamos por las tardes, al día siguiente tenían 500 y 600.000 reproducciones. Era brutal el fenómeno de Tonterías las Justas, los tontacos, tal. Nacimiento, no solamente el nacimiento de YouTube un año antes, sino que las redes sociales estaban todavía vírgenes, porque Twitter, Facebook, Instagram o TikTok no existía. Que va. Pero es que había Twenty. Es que Twenty en España era una barbaridad. La cantidad de discotecas que me llamaban para ir a pinchar. Claro, yo en el fondo era muy tímido. O sea, a mí cuando haciendo Tonterías las Justas, a los 4 días me dicen, oye, que hemos pensado que como la música tiene mucha relevancia en el programa, te vamos a bajar de donde estás y te vamos a poner al lado de ellos. Y yo, ¿cómo? ¿Pero cómo que al lado de ellos? ¡Qué vergüenza! Muchísima. No, y te vamos a poner micro. ¿Cómo? ¿Que voy a hablar? Con mi voz. ¿Pero qué tal? Maquillar. No, maquillar, no me maquilléis. A mí solamente pensar que me tenían que maquillar, entonces me negué. Yo, mi color blanco pálido de toda la vida, digo, prefiero eso. Además, se me ponía la vena aquí del nerviosismo, entonces, bueno, pero me cambió la vida. O sea, tuve la suerte de que realmente le dieron esa importancia que tenía la música y el ranking iba a ser una sección de 2-3 minutos, porque no iba a ser más, y aquello terminó siendo una sección mítica de 25 minutos diarios con cantidad de música constante, y yo me lo pasaba pipa, porque fue todo súper rápido, pero al mismo tiempo emocionante. Y además que podías proponer cualquier cosa, que era todo tan loco, que decíamos, venga, vamos, que no hay. O sea, que era todo tan... O sea, yo venía de la radio, ser todo muy encorsetado, no tiene que sonar esta canción, luego esta, tal. Pero eso también me da sensación, por lo menos desde fuera, del hormiguero, de que hacéis cosas muy locas. Hacemos cosas muy locas y una de las cosas... Montar una tirolina afuera de 40 metros, yo como espectador yo lo veo y digo, pero esta gente...
¿En qué momento están Sí, reunidos? pero- Vamos a hacer que este invitado se tire una tirolina a 50 metros. Claro, pero a ver, está todo muy estudiado y hay mucho equipo trabajando para que eso sea así, ¿vale? Correcto. Pues, y Hombre, ya, claro, me imagino. esto es así y que no pone el eso no arnés está Pablo por la improvisado. tarde, ya me imagino. Hay mucha improvisación, pero una de las cosas del hormiguero es que parezca que hay cosas que están improvisadas. Y no me refiero a que el invitado diga una cosa y No, de no, no. repente aparezca unos mariachis. No. O sea, eso lógicamente no estaría preparado. Nosotros jugamos mucho con el directo y que puede pasar cualquier cosa, por supuesto, pero hay mucho trabajo detrás. En Tonterías las Justas, claro, era un programa con mucho menos presupuesto, aunque fuese de la casa, era un programa chiquitito que era de zapping. Entonces, claro, no te podías volver loco porque no lo ve tanta gente. Constantemente. Claro, te el van a ver hormiguero un tiene rato, picos de luego 5 se van, millones de luego vuelven. personas, Tonterías las Justas tiene picos de 800.000. Entonces, a nivel proporción, no puede tener el mismo presupuesto. Entonces, cuando digo que hacíamos cosas locas, era que de repente se saltaban el guión, se levantaban, se iban corriendo al público. Entonces, ese tipo de cosas, a mí ese dinamismo era el que te da hacía vida. estar activo. Que esto nos pasa cuando vienen los morancos, por ejemplo, porque se te puede ir el programa patas arriba. Con Revilla no te va a pasar, ¿no? Porque se va a poner a hablar y básicamente estás cambiando de las 3 canciones de fondo musical. Pero claro, que al final esos contrastes, ¿no? Pero yo me refiero a no tener las justas por aquello del ranking, que hacíamos una cosa loca, se ponen a darse golpes con cosas, o salía un muñeco, o sea, eso no estaba guionizado. Eso era lo chulo, que tenían esa capacidad de conectar con el público porque veían que realmente se notaban muertos de risa porque estaba sucediendo algo que acababa de nacer, ¿no? Entonces, luego sí que podía estar guionizado un poco lo que, cuando ya eran 20 minutos de ranking, claro, aparecían un montón de personajes, eso No, sí claro. estaba guionizado, ¿no? Claro, Que claro, aparecía claro. uno que iba vestido de cura y de repente sonaba una campana y se ponían todos a darse tal. Eso sí podía estar, pero que son cosas diferentes, vamos. Del mundo que haces, o sea, de lo que haces ahora, del hormiguero y tal, de lo que no se ve. Claro, la gente ve el programa y oye una música, que no, pero muchos de ellos no se plantean, coño, ¿quién la está poniendo? Y ya has dicho tal, acabas de decir, hay invitados con más dinamismo y otros que menos. Claro, pero es lógico. Si me tuvieras que destacar un invitado que digas, es que es tan dinámico, o sea, como que te exija a nivel de cambio, pero claro, Bueno, habla pero- no sé qué, cambias una música, te cambia otro, cambias. Tal. Claro, pero tampoco es así. Lo que tampoco puedo yo es marear la situación del programa. No, pero tienes O sea, que acompañarla. Si claro. él O sea, digamos acelera, tú aceleras. O sea, digamos que mi objetivo en el programa es que haya siempre una música que esté de fondo, que esté acompañando todo lo que es la entrevista. Pero si Hay hace un chiste, pones no sé qué, si cuenta Sí, algo pues, por ejemplo, impactante, pero si hay un metes... chiste, yo lo que resalto es con una música, digamos que, o a lo mejor incluso a veces, porque no es un cambio muy brusco, es la misma música, pero tú subes el volumen. Es como un programa de radio. Correcto. Y eso automáticamente está mi compañero de público, que se da cuenta que la gente Se está ríe. riéndose y acompaña para que el público sea partícipe de esa situación. Entonces, cuando el público es partícipe, yo estoy subiendo una música, incluso aunque no se dé la gente cuenta, a lo mejor hasta hay un cambio de luces puntual. E incluso en realización han hecho un cambio de cámara, de plano, y todo como orquestado. Entonces, claro, pero eso hay veces que eso no está guionizado. Eso surge por el compromiso que tenemos con hacer un programa dinámico. Tú me dices, un ejemplo de invitado, pues el mismo que te acabo de poner, los morancos, es que están como una cabra. Pero esto también mola muchísimo porque de repente se te levanta uno y se te va para el público. Pero ojo, cuando ellos se levantan es que están todos los cámaras alrededor de la mesa. Tienen que Claro, abrirse se tienen que alguno para apartar. dar plano. O sea, que al final, cuando estás en directo... Claro, ellos están acostumbrados a cerrar, por así decirlo. Si Claro. yo me levanto y voy para allá, tiene que apartarse para que yo pueda pasar y salir en el plano. Y todo. O sea, al final yo tengo que acompañar ese desplazamiento con una música que te dé esa métrica rítmica para que lleguen al público, o con Jorge Salvador que está en el lateral. Entonces, bueno, todas esas cosas te pasan. Además, a veces te pasa con invitados con los que no cuentas. Pero bueno. Sobre todo en el momento que no te Pero bueno, esperas. esa es que sucedan estas cosas es lo que mola, ¿no? Que no sea encorsetado. O sea, no es un programa de entrevista y Correcto. ya. Claro, hay invitados que, lógicamente, si hablan muy bien y tienen muy buenas anécdotas y tienen mucho que contar, pues tú, a lo mejor ese día hay menos contenido de hormiguero, ¿no? De secciones o de tertulias y tal. Pero claro, tú tienes a Pérez Reverte, que es una eminencia y que te va a hablar... Pues déjale.
Hombre, pero es que para una vez que lo tienes, tú lo que quieres es que te cuente todo eso que te está explicando, ¿no? El proyecto del libro o que te hable de la vida. Y luego hay invitados pues que pueden tener su día malo, ¿no? Y de repente dices, uy, hoy no estás fino, ostras, se nota que viene con el jet lag y a lo mejor ahí ya tienes que sacar toda la artillería para que eso no se vaya para abajo, porque al final cuando estás en directo y tienes que cumplir un horario, aquello tiene que estar... Lo veo una locura de difícil. Bueno, sí, pero es así. ¿Alguna vez te ha pasado de... mierda, me he equivocado. ¿Se ha notado? Claro que me he equivocado muchas veces. ¿Se ha notado? Pues yo lo noto. Claro. Pero no Hombre, tú seguro, pero... Al final, como te digo, la música está acompañando de manera muy de fondo. Claro, ¿vale? pero es que yo os veo y lo que tú me dices es tan cambiante, tan todo, tan... Joder, yo aquí al final hago un corte y se acabó. Allí no. Sí, pero es diferente, porque al final esto sí es un formato de entrevista. Entonces tú, al final No, pero podría hacerlo rollo programa, rollo tal, pero podría seguir teniendo la baza de corto. Hombre, claro, pero cuando estás en directo no lo eso puedes hacer. Correcto. Claro, pero yo creo que también cuando tienes esa intensidad porque estás en Claro, directo... estás de adrenalina arriba. Claro, pero bueno, incluso, mira, nosotros, la gente me dice, pero, ¿y entonces no grabáis nunca? Digo, no, nunca no, tampoco es así. O sea, el programa El Hormiguero siempre es en directo. ¿Pero qué sucede? Tú imagínate que tienes la posibilidad de tener de invitado a un artista que está en España porque viene a hacer una premier a Madrid, ¿vale? Y la premier es a las 10 de la noche en el centro de Madrid. Claro, nos coincide con El Hormiguero. Pues lógicamente, si tienes la posibilidad de tener un artista internacional interesante, pues se hace un falso directo. Pero cuando te digo un falso directo, no estamos cortando... No, vamos del tirón. Lo grabas a las 2 como si fuese en directo. Correcto. Si nos equivocamos, nos equivocamos. Como cuando lo hacemos en cualquier día de la semana, ¿no? Pero claro, si tienes esa posibilidad. O alguien que va a presentar una obra de teatro y le coincide que es que está representando la función a la misma hora. Pues hombre, si tienes la posibilidad de tener una buena entrevista con alguien. ¿Lo hacéis mucho, el falso directo? No, pues yo digo que el 99% de los programas es en directo, pero hay veces que tú... O sea, igual 1 o 2 al año son así y el resto es directo. O de repente te coinciden en el mismo mes, que dices, ostras, qué raro, dos grabados, pero que no es por nosotros, sino por las necesidades de claro, a nivel logística, claro, a lo mejor viene... de 10 horas a una entrevista porque tiene firmada por la discográfica no sé qué entrevista, claro. Empalma con el programa de hecho, luego se va directo al aeropuerto. Una de las cosas que más le sorprende a los americanos, que son los que están hartos de conocer el sistema de grandes shows a nivel internacional, siempre les sorprende, pero ¿y esto lo hacéis en directo? Sí. ¿Y cada noche? Sí. Y dices, pero... Y esto, bueno... Por la logística. Lo hemos hecho siempre así. Claro, ellos flipan porque en Estados Unidos, aparte de las censuras, ¿no? Que si dicen cualquier cosa tienen que tener un pequeño delay para poder exponer un pito censura, o si dicen según qué cosa, según quién gobierna allí, tienen que anular. O sea, ahí están todos muy... Parece que no, pero están muy pillados de manos. No todos, pero en general. Y nosotros no. Nosotros vamos en directo. Salga bien o no salga mal. Por eso muchas veces... fracaso absoluto. Y ponemos lo que ha pasado en el directo. Si nosotros quisiésemos que todo fuese redondo, haríamos un grabado, pero tenemos la capacidad de hacerlo en directo. Es más natural. Y tienes... Sí, la lío. Sí, ya está. Sí, por supuesto. Y salen cosas mal. Y por supuesto que en 20 años nos han salido muchas cosas mal. Pero cuando tú tienes la capacidad de hacerlo en directo y tú le estás dando veracidad al que está en su casa y dices, bueno, son ahora mismo las 22:43. Dices exactamente la hora. La gente dice, hostia, sí. Y lo que van a hacer, hostia, es que está el invitado ahí al lado, se va a tirar desde no sé dónde. Yo a veces que veo gente asomada al balcón y ves que tienen la tele, o sea, se les ve el salón. Cuando, por ejemplo, salís fuera. Sí. En donde está la parada, es Swances, ¿no? Es esa parada. Sí. Ves que hay gente viéndolo desde el balcón o desde tal, y dices que literalmente esta gente no ha podido saber, o sea, iban por la calle y han visto, se han encontrado esto. O sea, yo te digo, para inaugurar la Navidad, tuvimos a David Bisbal y lo que hicimos fue una coreografía de 350 drones, ¿vale? Con una serie que iban formando una serie de figuras. Era para inaugurar la Navidad en El Hormiguero, ¿vale? Por aquello de que David Bisbal, su formato navideño, ¿no? De canciones de Navidad, ¿vale? Tú, ¿cómo te...? O sea, fíjate la cantidad de cosas que pueden salir mal.
¿vale? Que se pongan a volar 350 drones, que hagan esa programación de crear figuras, ¿no? Un árbol de Navidad o una estrella gigante o un muñeco de nieve. A todo esto, de los 350 drones, 50 llevaban pirotecnia. Todo sincronizado para que en un momento determinado saliese fuego. O sea, están los drones y saliendo fuego. A todo esto, con un montaje musical hecho para que coincida y todo tenga su ambientación. Esto, donde nosotros hacemos el hormiguero, estamos a 10 minutos del aeropuerto de Madrid. Tú en una ciudad no puedes volar drones porque sí. Tienes que pedir permisos al aeropuerto, permisos a la Comunidad de Madrid, permisos a la zona. Nos tuvieron que cortar parte de la calle de luces para que no interfiriese. Tuvimos que cortar literalmente la calle Alcalá porque durante la exhibición de los 4 minutos y pico que están los drones en el aire, no pueden pasar ni personas ni coches, por seguridad. Por si se cae o lo que sea. caen Claro, y claro. pueden matar a alguien. Entonces, Claro. esa cantidad de permisos, esa cantidad de cosas. A todo esto tú no puedes volarlos en cualquier momento. Teníamos una ventana de 10 minutos por arriba por abajo para ese permiso. Que dura 4 minutos. 4 minutos y pico, pero claro, Por cuando tanto, tú te estás- puedes ir nada. O sea, no, tienes no te que puedes ir nada, clavar. está todo. O sea, y te aseguro, ahí estábamos. Entonces, claro, la tensión que te genera, que tiene que estar todo, que tiene que salir, que puede fallar. O sea, imagínate, tienes montado un pifusto. Imagínate la cantidad de dinero que supone extra de sonido, extra de luces, toda la logística, de todo fuera, los drones, la cantidad de horas que le hemos dedicado mogollón de gente del equipo. Que tampoco la puedes probar. Hay cosas que No, puedes no, probar por perdona, la tarde. sí. Eso no. Eso no se pudo probar. One chance. Se probó la coreografía de los drones en las afueras de Madrid, pero solamente fueron los encargados de esto, que eran los de ciencia. A mí me enseñaron un vídeo para que lo que habíamos hablado, saber si iba a funcionar o no. Montando tú tu historia musical. Bueno, que no es por ponerme yo flores del montaje, me refiero mi parte, ¿no? Que es la que yo Pero manejo. ya está. Y te cuento todo este rollo porque tú esto lo haces en un grabado y te puede quedar mejor porque aprovechas ciertos planos. O si quieres te luces y la música, ¡fua!, le pones aquí un efecto. O haces tal. Pero la magia de hacer un programa en televisión y que te coincidan ese tipo de características, claro, es lo que le da el valor a que dices, ostras, tío, es que esto es televisión de verdad. O sea, esto es show y aparte es un espectáculo. Como cuando vas a Las Vegas y ves un espectáculo de estos bestias que dices, ya, que puede salir también muchas cosas mal. Pero es que estás retransmitiendo por televisión para 5 millones de personas y si sale mal, claro, dices, hostia, qué faena. O sea, te aseguro cuando algo sale mal, mucha gente se va a su casa hecha polvo. Porque una ciencia, tú la ves y a lo mejor la ciencia eran 2 minutos. O era un super show y sale algo mal. Pero y dices, ¿cuánto han invertido para esos 2 hombre, minutos? ¿Y cuántas cosas han tirado previamente porque no terminaban de convencer? Entonces se va filtrando y se queda lo que en principio creemos que es lo mejor. Pero estos son los ejemplos de televisión en directo, sea el invitado que sea, y te la juegas y encima es un show que dices, ostras, te vas a tu casa como diciendo, ostras. Y dices, después de 20 años que sigas diciendo, buah, lo que hemos hecho, pues te sigue dando esa gasolina, ¿no? Para levantarte cada día, hacer 12 horas si hace falta. Es que, Bueno. es lo que te digo, o sea, lo veo tan... ¿Hay algún invitado con... Mira, si te tienes que quedar con algunos invitados que me digas top 3 que te hayan llamado la atención, es decir, por cualquier cosa. A ver, claro, lo fácil es irme a Will Smith. O sea, cuando la gente habla de Will Smith, lo que sucede con Will Smith es que era los inicios del hormiguero, tener a ciertos invitados internacionales ya era importante, pero Will Smith fue un antes y un después, porque era un showman en toda regla. Es que Will Smith no es un artista, un actor, Sí, alguien pero internacional. hay actores solo. que son muy buenos y son simpáticos, pero este tío, aparte de ser buen actor, simpático, divertido, Es un fuera de serie. siempre ha tenido ese olfato para saber que hay un momento que tenía que jugar. Y empezaba con Pablo a jugar, empezaba a hablar en español. De repente había una música de fondo y decía, oh, Pablo. Entonces, de repente, claro, insisto, y eso en directo. Entonces, que creó una magia, creó una atmósfera que de repente empezaron a pasar las visitas y cada vez que venía Will Smith sabíamos que nos iba a dar algo especial. Y era porque juega gesticula mucho, interactuaba mucho con Pablo, con el público, ponía música y se ponía a bailar. Entonces, claro, era un showman en toda regla. Entonces, probablemente es de esos invitados que nos han marcado siempre.
Claro, claramente. Perdón. Pero claro, luego tenemos muchos artistas que dices, hostia, tío, qué guay que viene este tío. Hay gente que es de la casa. Te he puesto el ejemplo de Bisbal, Bustamante. Son artistas que sabes que todo lo que le proponga les va a parecer bien, porque vienen a darlo todo. Y claro, me sorprende mucha Pues gente sí, que ha con más venido. confianza. Claro, pero y hay gente que ha venido fuera, un David Guetta, es que ha venido Steve Aoki y le ha pegado un tartazo a un compañero. O sea, hemos hecho cosas que han estado muy guay, pero que luego hay invitados que a lo mejor a ti te daban un poco igual y se ponen a hablar o empiezan a hacer ciertas cosas que dices, ostras, tío. Por ejemplo, Laura Pausini sería otra de nuestras invitadas top. ¿Por qué? Porque tiene un control o sea, es que, ¿cómo explicártelo? O sea, es como Rafael Acarra. Tú igual eres muy joven y te suena de lejos, ¿vale? Pero bueno. Lo he pinchado en bodas. Vale, pues Rafa, pues lo que tiene Laura Pausini es que es una invitada que cuando entra por la puerta, por las cortinas del hormiguero, ya sabes que va a ser una buena noche. ¿Por qué? Porque entra con energía, con la actitud. Juegan mucho con Pablo, como que es un amor. O sea, una cosa chulísimo, como que es un amor como que no es correspondido, pero juegan a la broma, interactúan. Oh, Laura, es que sí, no viene mucho por aquí. Bueno, Pablo, es que no me llamas. Tonterías, ¿no? Pero juegan mucho, entonces, claro, te provoca la sonrisa, te provoca el que tiene siempre anécdotas, que se moja y de repente dice una palabrota en español, que tiene mucha historia de que contarte porque ha estado en 40.000 sitios, ¿no? Entonces, pues a lo mejor a nivel internacional te podría decir estos dos. Te he hablado de un Bustamante, un Bisbal, que habrá gente que diga, jolín, pero no estás hablando a lo mejor de los... No, para mí son top. Porque son invitados que te van a dar un juego brutal, ¿no? Y luego, pues, que claro... Y alguien, por ejemplo, que digas que fueras... Claro, porque es que vas... O sea, es un programa diario. Claro. Diario son una barbaridad de programas. Pues llevamos más de 3.000 programas, claro. Alguien que dijeras, bueno, pues un programa más y hayas salido como diciendo, mira qué chulo. Que te haya sorprendido. O alguien que digas, qué tío más interesante. Seguro que sí. O sea, ha habido invitados que a lo mejor... O sea, hay invitados que tú... A eso me refiero de sorpresa. Alguien que digas, coño, no me lo esperaba, qué guay. Seguro que muchos, pero ahora mismo porque no te también decir. Tendrás programas de... Entre comillas. Pero mira, por ejemplo, Fernando Alonso, la primera vez que vino al hormiguero, para mí yo decía, este tío va a ser un soso. Sinceramente, ¿eh? Este tío va a ser un soso y tal. Y claro, luego lo analicé y dije, o sea, está espectacular. Pero lo analicé por lo siguiente, porque yo creo que seguramente yo y mucha gente se sumó a la Fórmula 1 por aquello de que era un español que estaba ganando, ¿no? Claro. Y esta es la realidad. Seguramente como con Rafa Nadal más de uno, antes de él no se veía Fórmula 1 en España. O sea, así de claro. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? A él le preguntaban cuando se iba a poner el casco para correr a 300 kilómetros por hora y jugarse la vida. Y luego le preguntaban, después de haber corrido 50 vueltas, sudado, que había perdido 2 kilos, oh, tío, ¿cómo va a contestar ese tipo de persona? Si tienen la presión previa y está reventado después. Entonces, claro, me parecía que era como, va a ser un tío tal. Soso. Y luego llega ahí... Pareció que en programa estuvo espectacular. Te hablo de la primera vez que vino. Pero que luego hablabas con los compañeros de producción, había sido encantador, educadísimo, sin pedir nada raro. Entonces, claro, cuando ya vino otras veces, ya sabíamos que iba a ser un buen programa, porque tenía muchas cosas que contarte, porque era un tío interesante, porque era un tío divertido. Pero claro, tienes esos prejuicios, ¿no? De haberlo visto en algunos sitios. No has pensado, no, es que lleva... No, y es lo que te estoy diciendo, es como, es que claro, de estos hemos tenido muchos, pero ahora mismo así no te sabría decir, pero claro, en 3.000 programas te puedes imaginar la de cientos de invitados que hemos tenido, porque claro, hay algunos que han repetido muchas veces porque cada año tienen sus proyectos y son bien recibidos en el programa, y otra gente que a lo mejor no ha vuelto porque a lo mejor estaban muy de moda por una canción o por una película y luego por lo que sea no ha coincidido, ¿no? Que puedan volver otra vez al programa. Entonces, claro, no te sabría decir alguno que yo te diga, me ha sorprendido. Te pongo el ejemplo de Fernando Alonso, pero creo que es un claro ejemplo. Incluso, por ejemplo, te podría decir Dani Martín. O sea, Dani Martín, yo recuerdo cuando al principio el canto loco, que me parecía como, este tío, ¿sabes? Joven, me parecía, chulo, tal cual. Este es un flipado seguro. ¿Qué va, tío? O sea, Dani Martín es de los invitados... O sea... Tiene pinta. Pero no solamente de invitado reconocido top, sino un currante. O sea, cuando hemos tenido una actuación de Dani en El Hormiguero, de esta gente que viene
te dicen, no, vamos a probar sonido a tal hora. No, sin problema, pero que se tiran toda la tarde allí y si tienen que estar 3 horas esperando porque... O sea, él está desde primera hora probando tal. Literal. Entonces, claro, dices... Pues qué guay. Claro, o sea, son estrellas que van... No llega a ver qué me habéis preparado, no. Incluso fíjate que lo ves en las Tiene pinta, entrevistas tiene pinta de eso. y como de chulillo, ella lo reconoce, pero porque tiene esa forma de hacer. Pero no, es un tío elegante, o sea, cuando te digo encantador es con cualquier persona del equipo. Entonces, claro, eso mola, tener a gente que sabe que son top. Y cuando tú ves tu calendario y dices, va, tengo que preparar tal cosa. ¿Por qué viene? Por peli, no, viene por tal. Bueno, tú vas organizándote en la planificación con los invitados. Pero hay ciertos invitados que dicen, ¡guau! Pues mira, eso, vienen a jugarlo todo. Aprovecho. ¿Con cuánto tiempo de anticipo tenéis invitados? Depende mucho, porque hay veces que... O sea, ahora mismo estamos diciembre prácticamente. Sí. Se están cerrando fechas por ponerte, por más o menos. Pues hay de todo, porque tú imagínate, hay estrenos que ya se saben, yo qué sé, una peli de una superproducción de Hollywood y ya lo saben con un año de antelación, claro. ¿No? Entonces ellos planifican, o sea, tienes que entender que para las productoras uno de los objetivos es ir al hormiguero. Claro, nosotros no cobramos por venir porque vengan al hormiguero ni pagamos al invitado. ¿Vale? Esto es una contraprestación. Entonces, a ellos les interesa yo te doy promoción y tú vienes tener una exposición en el hormiguero porque saben que son 70 minutos de pantalla en prime time, donde con suerte voy a vender muchas entradas de cine, ¿vale? Entonces, a nosotros nos interesa porque dicen, ostras, tío, es que tienes a una estrella de Hollywood que es top. Vale. Si ellos saben que en marzo estrenan película, van a ir a buscar el calendario de lo que les interesa, o a lo mejor dicen, ostras, es que tenemos una... Mira, te ponía el ejemplo antes de que a veces vienen a hacer una premiere en Madrid, ¿no? Es a las 10 de la noche, y entonces hay que grabar. Y es que a lo mejor están solo en Madrid unas horas, porque esa misma noche... Claro, llegan, graban y se van. Y tal cual te digo que en muchos casos están en la proyección de la película, pero ellos no se quedan a ver la película. Esto es, no sé si la gente lo sabe, pero esto es muy común. Están en la alfombra típica de... estoy muy contento, no sé qué tal, y en cuanto apagan las luces y proyectan... Los 4 medios, claro, se sientan en primera fila, empieza la película, cuando lleva 5 minutos se van. Porque tienen que ir a otro lado. Y la mayoría de veces lo que hacen es que... Si incluso nosotros muchas veces hemos hecho premieres en el hormiguero, en el plató grande, hemos empezado la película, se van y les viene de lujo porque estamos a 10 minutos del aeropuerto. Entonces se van del hormiguero directamente a coger un vuelo. Y se van a París, o se van a Berlín, o se van a Londres, porque al día siguiente tienen medios allí. Entonces, volviendo otra vez a con cuánta antelación tenemos. Hay veces que tienes, pues a lo mejor ya podemos tener algún invitado cerrado ya para marzo, fácilmente, pero igual dentro de 3 semanas tenemos un hueco que lo tenemos libre. ¿Por qué? Porque están esperando ver si fulanito o menganito finalmente pueden venir o estamos proyectando a ver si fulanito lo podemos adelantar aquí. Claro, ¿qué pasa? Que mover invitados no es tan fácil. No. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un invitado esa semana... Claro, primero, sobre todo cuando son de fuera, pero incluso... Con agendas locas. Claro, pero no agendas locas, sino agendas que por logística les cuadre. O sea, si tú vas a presentar una película que se estrena la semana que viene, tú cuando quieres que el invitado vaya la misma semana del estreno. ¿Por qué? Porque la gente te ve en televisión y dice, este fin de semana está la nueva película de Santiago Segura. Al actor no le interesa venir de aquí un mes o con un mes antes. La gente ya no se acuerda. Exactamente. ¿Qué ocurre? Claro, si hay muchos estrenos por Navidad, pues no puedes tener a todos los invitados ese miércoles o ese jueves. Pues tienes que buscar el calendario que se ajuste para todos. Entonces, claro, por eso digo, ¿con cuánta antelación? Intentamos siempre tener un calendario amplio. Pues claro, las entrevistas no se hacen solas. Hay un departamento que se encarga de hablar con el entorno del invitado para sacar anécdotas, que te cuenten curiosidades. ¿Para qué? Para que luego el invitado se sorprenda y que pueda jugar con él. Correcto. Entonces, claro, todo eso lleva una preparación previa de mucho tiempo. Más luego, el propio equipo de guión, pensar preguntas, buscar juegos con el invitado, anécdotas. Todo eso es un zumo que se va preparando y, claro, o sea, para que te hagas una idea, la semana que viene, lógicamente, está todo ya visto, se sabe el tipo de entrevista que se va a hacer,
Pero Pablo, durante el fin de semana, prepara las entrevistas. Tiene pinta de ser obseso. Pero no es obseso. O sea, él es su gran proyecto. Claro. O sea, la gente No puede a mal, decir, ¿eh? No a mal. No, claro. O sea, la gente puede decir, no, claro, es que es su gallina de los huevos de oro, por supuesto. Pero claro, es que es el programa pensado por Pablo desde hace muchísimos años. No es su sueño. Tiene la oportunidad de hacerlo y dice, yo A muerte. voy a darlo todo porque es que es mi ilusión, es vital. Por eso él, por ejemplo, no concede entrevistas. Él está centrado en su programa. De hecho, en la productora nosotros hacemos otra serie de proyectos. Él no está encima de los proyectos. ¿Quién está encima de los otros proyectos? Jorge Salvador. Entonces, Pablo está centrado en el programa. Jorge Salvador también, pero no está encima del guión, o sea, para eso están los preensayos y los ensayos. Y él, como gran productor que lleva en esto 30 años, Crónicas Marcianas, ha hecho tantísimos formatos que tiene ya ese conocimiento que él puede dirigir o puede decir, no, esto yo no lo veo, o esto tal, o tiene una idea y dice, oye, tenemos que preparar tal cosa. Está encima del programa, pero claro, está más centrado en otros proyectos. Por ejemplo, otro gran formato que tenemos en la productora es el desafío. El desafío, aunque no se haga todas las semanas, o son una serie de emisiones en un trimestre determinado del año, pero claro, eso hay que prepararlo con antelación. Que por supuesto hay más gente, pero digamos que está Jorge más centrado en esos proyectos. Pablo está con El Hormiguero y entonces durante la semana está con cada entrevista del día, pero durante el fin de semana preparándolas las de la semana. Entonces a él le llega mucha propuesta de todos los guionistas. Hay una coordinadora de guión que es la que se encarga de, digamos, maquetar todo, pero luego eso es lo que tanto la coordinadora como Pablo fin de semana están haciendo la entrevista, que luego puede cambiar, ¿eh? O sea, me llega el martes, yo el lunes por la mañana me he visto todas las entrevistas para ver si de repente hablan de algo musical o hablan de alguna cosa que me puede dar pistas hacia dónde puedo dirigir yo mi trabajo. Llega el martes y de repente eso lo han quitado. O de repente hay otra cosa que han añadido porque han visto que justo el fin de semana el invitado se la ha visto bailando tal canción. Pues entonces ahí cada uno tiene su responsabilidad de hablar con el resto del equipo, ¿no? Los que han hecho la documentación previa de los guionistas, para tú prepararte cosas. Pero vamos, que hay mucho trabajo previo de todos. Tengo una duda personal que creo que nunca, no sé si alguna vez la habéis hablado algún miembro del programa, y con eso ya vamos terminando lo que es el tema del hormiguero, pero tengo una duda personal. A ver. No sé si alguna vez lo habéis tratado. En 3000 y pico programas siempre he tenido la duda de, aunque no sea intencionadamente, ¿alguna vez algún invitado se ha dado plantón? ¿Plantón? No. O de, no. Mira, no puedo. Plantón ya no de a 2 horas no puedo ir, sino, mira, me ha pasado no sé qué, no puedo ir. No, pero mira, por ejemplo... ¿Y qué haces en ese caso? Claro, pero por ejemplo, uno de los motivos, la gente me dice, pero tío, pero tantas horas estáis en el hormiguero. O sea, nosotros siempre tenemos el plan A. ¿No? Claro, pero o sea, el plan A ¿hay un plan B? Sí, siempre. Claro, un invitado se puede estar indispuesto. Correcto. Claro. Puede estar enfermo, puede surgirle no sé qué, puede... Claro. Nosotros, mira, para que te hagas una idea, tenemos lo que es la escaleta. En la escaleta, digamos, es las cosas que tienes previstas hacer. Pues es hacer el sumario con los invitados de la semana o qué va a haber ese día, ¿no? Y te dice, pues Marron va a hacer tal cosa en la ciencia o el Monaguillo va a hacer tal cosa. O sea, tú tienes esa presentación. Automáticamente vas al invitado. Hay una entrevista que oscila dependiendo de lo que tenga que contar y cómo lo cuente. Si es un invitado que te explica una anécdota o te hace un chiste de 3 minutos, mejor. Pero cuando digo mejor no es por no gastar contenido, sino porque tú, ya que tienes al invitado, lo que quieres es ver al invitado y que te hable el invitado, porque nosotros ciencia podemos hacer cualquier otro día. El monaguillo que nos haga, pues es una faena, porque el monaguillo con el invitado va a estar brutal, pero si el invitado ha estado tan de 10 que se ha comido 12 minutos más de programa, pues tío, eso es perfecto. O sea, es lo mejor que te puede pasar realmente. Porque o sea, hay muchas veces que preparas una sección y no la haces. Claro. Vale. Y la ciencia está todo preparado. ¿Y quién es el que decide no salgas? Porque Pablo no. ¿Pablo? ¿Y cómo lo hacen? Porque no te imaginas tú, tiene un control de todo. Muchísimo. Claro, pero hay mucho trabajo detrás. O sea, cuando tú estás en el momento coge y te dice no salgas. Claro. O a lo mejor le dice, oye, mira, hormigas, lo siento, voy muy mal,
hoy no podéis salir. Hombre, Pablo, no más esto. No, lo siento que tengo que estar. ¿Qué pasa? Hay veces que vienen gente de fuera. Yo qué sé, te vienen unos bailarines que han preparado una historia y te vienen de fuera. O hay un tío de Australia que te ha traído un robot. Priorizas. Por supuesto. Entonces eso es externo. No sale el monaguillo, sale el otro, obviamente. Claro, exactamente. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Pues imagínate que es un día que no hay tertulia, pero cuando hay tertulia, si el invitado está indispuesto, pues salen todos y comienzan a hablar ya de los temas antes de que pase. Claro, lógicamente tú irías improvisando, estás en directo. Si de repente el invitado se ha puesto indispuesto nada más empezar el programa, claro, rellenar 70 minutos no es fácil. Entonces empezarás a quemar cartuchos y, por ejemplo, uno de los cartuchos sería algún vídeo de estas cosas que hemos hecho de experimentos sociales o alguna cosa así, lo emites y mientras se está emitiendo hablaríamos de ¿qué hacemos? ¿Hacemos tal cosa, no vamos a llegar? Bueno, pues habla con Antena que nos vamos antes. Estás en directo, esto puede suceder. Claro, por supuesto. Claro, es que yo sobre todo pensaba el ponerme enfermo no lo elijo. De golpe. no y tampoco, ya no elegirlo, tampoco tengo previsión de que me voy a poner enfermo. Eso, por supuesto. O estoy yo qué sé. Y hay invitados con cierta edad que vienen que dices que te puede pasar. Entonces, o cierran el tráfico aéreo por no sé qué y el tío viene de Berlín, no sé qué. Es que no. No, eso no. Es verdad que hemos tenido suerte y eso no nos ha pasado. Bueno, por ejemplo, cuando hemos tenido a Vicente Vallés, claro, él termina los informativos. Claro, y vuela. Y vuela. Claro, vuela. Entonces, claro, el que él termina. 9:30 y pico, porque cuando deja que pongan los deportes. Claro, lo bueno que tiene ese invitado que ya viene maquillado. Porque viene maquillado haber hecho el informativo. Entonces, claro, esta es la realidad. Claro. Entonces, ya está todo el mundo previsto. Entonces, o sea, se baja el taxi y entra al plato. No, el taxi no, vamos nosotros. Bueno, exacto. Claro, el camino te lo tienes que saber, no puede haber confusión. Lo bueno que es una hora en la que ya no hay tanto tráfico. No son las 7, las 8 de la tarde. O sea, son prácticamente cerca de las 10. Ya la gente se sigue moviendo, pero ya no tanto. Entonces, digamos que ahí siempre... Pero ahí, por ejemplo, siempre jugamos con la broma. Y una vez nos pasó que llegó justo. Entonces, aprovechamos, sacamos la cámara y grabamos cómo llegaba en el coche. Claro, entonces estaba las hormigas retransmitiendo que Vicente Valle venía corriendo. Entonces, bueno, juegas esa baza. Pero claro, esa baza la puedes usar 1 minuto. 2 minutos. Si se retrasa 10, claro, estás entonces jodido. Tendrías que irte a algún contenido. Pues si el monaguillo ese día sale y le hace la sección a Pablo. ¿Sabes? Correcto. O, claro, lógicamente tú improvisarías sobre la marcha. Ya un poco por ir cogiendo el final de tu mundo, del mundo DJ. Sí. Si alguien te viene que está empezando, bueno, mundo DJ o al mundo de la televisión, tú has tocado todos los palos. Claro, pero para mí son en mundo DJ igual, porque al final estás, digamos, acompañando musicalmente lo que está sucediendo. Aquí, por lo que veo, vas más a la parte DJ como en un evento, ¿no? O tanto que te venga, mira, 2 supuestos, ya que estamos con 2. Alguien que te viene del mundo de la tele y alguien que quiere empezar en el mundo de la tele y alguien que quiere empezar en el mundo de los eventos. ¿Qué consejo les darías? Bueno, al final, si esa es la pregunta, yo creo que básicamente sería el mismo. O sea, si tienes ilusión por algo, persíguelo. O sea, vale. Que no te digan, es imposible. O sea, y esto es lo típico que suelo decir, pero esta es la realidad. O sea, yo creo que no hay nada como hacer algo porque tengas ilusión. Lo que vayas a hacer, intenta estudiar por tu cuenta qué es lo que quieres hacer. O sea, si quieres trabajar en televisión, dices, vale, ¿esto cómo va? Porque claro, es verdad que no es tan común que haya ambientadores musicales en los formatos televisivos, ¿no? Por ejemplo, muchas veces, oye, ¿qué hay que estudiar para esto? No es que haya que estudiar algo como tal, no es una carrera de comunicación audiovisual, no es un módulo, no es un curso intensivo. Al final es pues que tienes que tener ciertos conocimientos musicales para saber qué tipo de música puede quedar bien en según qué cosa. Claro, no hay una carrera de grado en amenización del hormiguero. No lo hay. Claro, al final tienes que buscar esos criterios. Esos criterios no nacen digamos, de la nada. Claro, nos reíamos por mi edad, pero al final también eso te da... no es que yo sepa más de música que nadie, ni mucho menos, pero sí que te da mucho bagaje, haber visto el bagaje más ha sido mundo. El haber trabajado, por ejemplo, en diferentes radios musicales. Claro. Yo, volviendo otra vez a que yo en el 99 entro a trabajar en la radio, yo en ese momento entro en el Andayá. Pero claro, cuando luego a mí me llaman para hacer la sustitución, yo trabajaba en todas las radios musicales del Grupo Prisa. Eso significa los 40 principales,
Cadena Dial, No tiene nada que ver M80 Cadena Radio, Dial con Máxima FM, ahora los con 40 Máxima D, FM, o sea, es que no o tiene Radio nada que Lee, ver. o Radio Lee, o... Entonces, claro, ¿qué pasa con eso? Que cuando tú estás de correturnos, pues de repente tienes que hacer unos montajes musicales para Radio Lee, que es totalmente diferente a lo que puede ser Máxima FM, pero incluso los 40 o Cadena Dial, que hay temas que pueden coincidir, son más en inglés, el otro solo en español. Entonces, eso, digamos, te da que vayas un poco aprendiendo de manera diferente de estilos musicales. Y luego, claro, al haber hecho también, por ejemplo, 4 años de Morning Show en M80 Radio, que era música más ochentera, ¿no? Pues en M80, ¿no? 70, 80, 90. ¿Qué sucede? Que cuando tú estás ahí, te vas un poco culturizando de ese tipo de música y luego, claro, al hacer un programa de radio, vas haciendo juegos, vas haciendo secciones, montajes, empiezas a experimentar con mucho tipo de música. Entonces, ese bagaje, como tú decías, es el que te permite luego tener cierto criterio para ver qué música queda bien o no con algo. Que me puedo equivocar. Y luego Sí, hay música que está justo... claro. Y según lo que tú busques. Porque a lo mejor hay canciones, hay músicas que si vas al extremo ya has hecho un chiste. Y ayudas a lo que está sucediendo. ¿Vale? O sea, no porque vayas a hacer algo cómico tienes que poner un tin-tin, tin-tin. O sea, eso a lo mejor es lo clásico, ¿no? Y te acompaña porque le da ese dinamismo. Pero incluso a lo mejor, si quieres hacer alguna coña y me voy a un extremo, pones una música rollo clásica y a lo mejor le da hasta más humor, porque le permites al que está haciendo el acting... Te vas a lo contrario. Con eso, te has ido a lo contrario, ¿no? Pero luego hay clásicos como, por ejemplo, el invitado... Uy, qué calor, Pablo, perdóname, me voy a quitar la chaqueta. Y tú ahí pondríamos, por ejemplo, el típico 9 semanas y media. Tú ya juegas con que esas notas de un blues te dan esa sensación de erotismo, de sensual. Curiosidad, ¿cuántas canciones tienes? Muchas, tengo miles de canciones. Y tendrás un programa porque no te vale toda la canción, necesitas este trozo de la canción. Yo intento tener las canciones completas, pero luego tengo mis cues, como cuando tú estás pinchando para... ¿Pero cuántos cues tienes? Pero mira, la gente cuando me dice, ¿pero tantas horas? Digo, sí. ¡Fua! Y ahí no me pongo yo el mérito. O sea, yo al final lo que he hecho ha sido, digamos, es que creo que hacer el tienes relevo un vídeo, creo, enseñando tu ordenador. Bueno, alguna vez he subido algo. O sea, pero mira, sinceramente, esto que lo pone en marcha es Jorge Salvador, que es mi jefe junto con Pablo Motos. O sea, Jorge Salvador ya hacía ambientación en radio cuando había cartucho. Bueno, si tú imagínate, si yo te saco a ti de edad, pues imagínate la época de la que te hablo. Entonces, Jorge Salvador nace el MP3 y dice, o sea, que yo puedo tener todos estos discos que tengo aquí en un disco duro. Claro, pero en los discos duros de aquella época trasto, eran 500 sí. megas. O sea, ahora tú en un pendrive que tienes 300, 400 o incluso 1 tera, eso era impensable en su momento, ¿vale? Entonces, pero sí se da cuenta que puede comprimir la música. Entonces dice, vale, lo que necesito es un disparador desde el ordenador. Entonces, con un programador musical, hizo un formato musical desde donde dispara esos audios. Entonces, el software que yo utilizo en El Hormiguero no existe. O sea, hay otros tipos de formatos, pero el que yo utilizo no existe. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Darle de comer. ¿Cómo le doy de comer? Pues imagínate que viene por primera vez al Hormiguero, yo qué sé, Bizarrap. Vale. Yo tengo una responsabilidad. Yo no sé por dónde puede ir la entrevista. Tú puedes tener una serie de preguntas que le puede hacer Pablo. Claro, coño. A alguien que ya le tienes calado, dices, ya sabes por dónde voy a tirar. No es que sepa por dónde le puedo tirar. Vuelvo otra vez a Bisbal. A nivel musical. Yo te vuelvo a Bisbal. Bisbal lleva yendo al Hormiguero desde que existe El Hormiguero. Fue el primer invitado del Hormiguero. Programa 3 del Hormiguero. Cuando hacíamos las sobremesas de los domingos. Pues tú en ese momento cargas en el software la música que viene a presentar. Los invitados, los cantantes vienen con un focus track. El focus track es donde nos centramos en la canción, ¿vale? Pero claro, si hablan de otra canción, ¿qué pasa? Tienes que tenerla. O sea, tienes que tener todo el repertorio un trabajo previo de Bizarrap. O por lo menos te tienes que ir a los temas principales. Tú tienes que hacer un trabajo de decir, ostras, ¿cuántos tiene? Se ha hecho 60, tienes que tener 20 hits. Intento tenerlo todo y luego yo me intento hacer cue de los más importantes, los más relevantes. Incluso a lo mejor su primera canción, porque aunque no sea conocida, de repente puede hablar de esa canción. Entonces tú tienes que facilitarlo porque si estás en la entrevista hablando, tú tienes que jugar con eso. Entonces hay mucho trabajo previo.
¿Qué sucede? Que ese trabajo se reduce las siguientes veces. Porque a lo Ya lo mejor tienes hecho. ya solo viene a presentar un álbum con 10 canciones. Yo indexo, o sea, meto las canciones en el álbum, o sea, en el disco, o sea, en el ordenador, pero ya solo tengo que editar 10 canciones. Ya el trabajo lo he hecho la primera vez que vino. Pues eso, entonces, ¿cuántas canciones tienes? Miles de canciones. Y es más, te diré que tengo muchas canciones que no están en ninguna plataforma musical, porque son tan antiguas que eran discográficas que desaparecieron, no existen los derechos fonográficos de las obras y no están en ninguna plataforma. Entonces son lo que nosotros llamamos los incunables, porque son temas, a lo mejor con suerte alguien lo ha subido a YouTube, pero ya está. Entonces mola porque de repente hay invitados que dicen, sí, ¿cómo tenéis esto? Claro, pero porque hay un trabajo que no es por ponerme yo en mérito, ¿eh? Te Correcto. hablo de un trabajo que le hemos dado de programa, comer con los años. O sea, Jorge Salvador. Son 20 años. No, 20 años de hormiguero. Correcto. Dándole de comer. Correcto. Mi parte. Pero de repente tienes tonterías las justas. A lo mejor metí otro tipo de música. Más dance, más tal. Pero Vale. lo guardas. ¿Para qué lo vas a tirar? Todo en el mismo ordenador. ¿Qué sucede? Que antes de eso, Crónicas Marcianas. O Channel número 4. O sea, todo ese tipo de formatos que se han ido haciendo, Jorge Salvador iba dándole de comer. Hay Iba dándole de comer. Decenas y Hay decenas mucha de música. canciones. Pero mucha gente me dice, ¿cuántos efectos tendrás? Digo, mira, de efectos tengo menos. Porque no somos de usar muchos efectos en el programa. No, los Somos repites bastante. yo, más que un efecto, a lo mejor meto un cham, Claro. un final de canción, un golpe, para jugar a una pregunta que le ha hecho Pablo al invitado o al revés. Entonces, lo que más metemos son música. Y el truco está en los metadatos que yo le meto a las canciones. Porque tú, por ejemplo, dices, venga, viene Duki. Meto toda la música, ya. Pero de repente alguien dice, no, es que me gusta mucho Duki. Yo filtro por Duki y digo, ¿Qué coño te pongo ahora? ¿cuál pongo? Porque a lo mejor ha pasado 2 años, no me acuerdo cuál es la canción. Y ahí donde está la metodología de trabajo que tenemos. Colores. Si es un rojo, es un hit. Si don't give a fuck, ya sé que ese, veo el rojo y digo, están. Y de hecho, si yo A veo lo un mejor rojo, no te acuerdas de la canción, pero sabes que es un hit. me hablan de un artista y yo tengo ya mi metadato metido, O sea, tú yo me la juego. estilo semáforo, verde, ámbar. Rojo para mí es prioridad, es un hit, o sea, es un tema que ha sido un hit. Por ejemplo, cuando el año pasado, hoy solo hablo de Bisbal, pero lo tengo muy reciente, y es un claro ejemplo porque es un invitado que ha venido muchas veces y que nos da juego, ¿no? Pues por ejemplo, vienen a presentar un álbum y ahí me dicen, el focus track es tal canción. Y el focus track del año pasado de David Bisbal era Todo es posible en Navidad. Pero ¿qué sucede? Que en ese mismo álbum hizo El burrito sabanero e hizo también, por ejemplo, Los peces en el río. Por ponerte un ejemplo. Yo, cuando viene David, yo no sé si va a ser un hit alguna de esas canciones. Pero ¿vale? sabes que el año pasado, 100%. No, pero yo te quiero decir, cuando vienen a presentar un focus track. Vale. Ahora, cuando hay un proceso tuyo de que te acuerdas. Luego lo tienes que hacer, claro. Claro, pero yo es solamente ponerle un color. Cuando viene esta última vez, viene a presentar una canción nueva que ha sacado de Navidad. Que yo no sé si va a ser un hit, pero yo ya sé que del álbum anterior hay 3 canciones que son hit, que son Todo es posible en Navidad, para mí ya es rojo. El burrito sabanero es rojo. Y Los peces en el río, pues ya le pongo un azul. ¿Por qué? Porque dentro del álbum serían como las que yo me voy a centrar en el futuro. Entonces viene Bisbal o alguien me habla de Bisbal y todo lo que sea en rojo no fallo. Me voy a ir a una Ave María, me voy a ir a la Bulería, Corazón Latino, ¿entiendes? Correcto. Entonces, es todo ese trabajo Está previo, claro. pero vamos, que te pongo yo este ejemplo como a un carpintero cuando va a hacer algo, mira y ya sabe en su estantería cuál es la herramienta que va a necesitar en función a lo que va a hacer, porque lo tiene ya trillado. Incluso aunque sea una herramienta que a lo mejor use poco, sabe dónde tiene que ir, porque sabe, es su metodología de trabajo. Entonces yo al final me nutro mucho de colores, de nomenclaturas que tengo para nombrar ciertas cosas, porque claro, al final, cuando tienes tanto archivo, es una locura. Tú imagínate que pones corazón. ¿Cuántas canciones dicen corazón? ¿Y cuál es la que estás buscando? Pues a lo mejor estás buscando un efecto o estás buscando Corazón partido de Alejandro Sanz. Todo lo que esté en rojo sé que ha sido importante para el artista en cuestión. Pues es uno de los trabajos que tiene que hacer uno. Está claro. Hago unas... siempre hago... O sea, estoy haciendo desde hace un tiempo una cadena de preguntas
que hacéis los propios invitados. Ujú. De tal manera que tú respondes la pregunta que te lanzó el anterior invitado. Vale. Lanzarás una pregunta al siguiente invitado. Bueno, a ver. Vale. Pablo Andújar, el extenista, Vale. el otro día te preguntó: ¿qué haces para despertarte cada día con motivación? Jolín, yo es que en eso tengo tanta suerte, tío. O sea, y puede sonar raro, a pesar de que duermo poco, porque por mis horarios, claro, yo vengo con la adrenalina a tope a casa y yo me voy, Hasta que te me voy relajas. metiendo. No, imposible. Y además con los años todavía peor. Me voy metiendo en la cama tipo 1:30, 2 menos cuarto. Pero claro, yo a las 7 de la mañana suena mi despertador porque yo me encargo de mis hijos. Si no, no los veo. Entonces, aunque tenga sueño y tal, siempre me levanto con esa energía y de verdad, no me cuesta trabajo, aunque esté cansado, porque siempre tengo 1000 cosas que me apasionan. Y es que, digo, tengo tanta suerte de trabajar en el hormiguero porque algunos días, lógicamente, como todo, también estás mejor de vacaciones, por supuesto. Pero siempre tienes cosas que dices: tengo que hacer tal cosa, esto va a ser divertido, tengo que preparar tal cosa. O de repente digo: ostras, tengo mis 2 peques y tengo que preguntarle cómo le ha ido esto. Porque ayer al final tuve mucho lío con los ensayos, no le pude llamar, no sé cómo le fue el examen. Entonces, yo realmente mi motivación es porque las cosas que hago me gustan mucho. O sea, es que tengo la suerte de que no estoy atendiendo al público, que te viene el Está típico claro. estúpido borde. O sea, No. al final es que Claro. estás haciendo un programa como El Hormiguero, que cada día es la leche, y encima justo cuando me levanto es cuando veo a mis hijos. Entonces ya como me lo paso tan bien con ellos, o sea, todos tenemos amigos de la infancia y tal, pero yo, aunque suene muy pedante y tal, o sea, yo es que me lo paso tan bien con Correcto. mis peques. O sea, de hecho mucha gente me dice: tío, pero ahora no pinchas. No, yo, una vez que llega octubre, yo me tomo un break de 2 meses, porque es cuando estoy con los cumpleaños de los amigos de mis hijos y son los fines de semana que tienen la edad perfecta para jugar. Entonces, a las 7 cuando me levanto venga, los primeros minutos siempre para ellos son estar empanados, pero sé que cuando voy en el coche, que además tengo un trayecto largo, sé que me lo voy a pasar bien con ellos porque ponemos música, eligen ellos, o yo les propongo. Entonces hacemos muchos juegos y me lo paso bien. Entonces, guay. claro, ¿qué hago? Pues las circunstancias son las que me hacen que realmente esté motivado, ¿sabes? ¿Y cuál es tu pregunta? Ay, No te puedo ¿sabemos decir- el invitado o no sabemos el invitado? Ñe. O sea, más o menos tengo idea, pero no te lo puedo confirmar. Claro, tampoco sé las preguntas que hayan podido hacer otros invitados. La que te dé la gana. Y tampoco me podría ir a. La que te dé la gana. Pues podría ser algo tipo. Él dice: ¿qué hago para levantarme digamos, con energía? Pues, ¿qué es lo último que piensa Oh, cuando se va a ir a la cama? Pues claro, esto también te hace muchas. Hay veces que nos vamos con 1000 preguntas, ¿no? Y estamos dándole vueltas a todo, pero hay veces que hay como un pensamiento recurrente que a veces tenemos todos, ¿no? De decir: te vas a la cama y hay gente que tendrá unas preocupaciones porque pues a lo mejor están pasando un bache familiar, pero sería justo el Correcto. opuesto, ¿no? Que es, no, claro. que es en lo último que Durante- suele pensar porque habrá días que sea otra cosa, pero esa pregunta recurrente que. No, a ver, está claro. Tú durante el día estás haciendo cosas y la mente Ese último tal, pensamiento. pero cuando llegas a la Pero cama, además el recurrente. Yo creo que siempre todos tenemos un recurrente. que cada 2-3 días, ¡pam! Que dices: joder. Una semana no, pero la siguiente, Y a lo ¡pam! mejor no te preocupa. Es simplemente que lo piensas. En mi caso, si te digo, Por ejemplo. siempre son positivos. Pero porque siempre digo, y el recurrente siempre mío es como el avanzar, ya no a nivel. O sea, tengo mucha suerte de trabajar en el hormiguero, pero es más ese avance familiar. De, pues eso, que hemos podido Qué suerte. meternos en una casa. Claro, Madrid, una casa no es fácil decir. Casa propia Madrid, ya te puedes imaginar, ¿no? A lo que me refiero, que claro, Claro, hay gente que dice: no, hay que invertir en una casa. Pues no hay de todo, ¿no? Pero yo tengo la responsabilidad de que tengo 2 hijos y para mí eso es muy importante. Entonces, siempre es como, estás pensando: tengo que hacer esto, bueno, podemos hacer tal. Entonces, siempre es como esa parte familiar de proyectos futuros, ¿no? Porque al final yo no tengo la suerte durante la semana de ver a mis hijos esa parte de las tardes, de recogerlos del cole, de jugar.
que a veces también es una locura, porque están desbordados, no se quieren bañar, la cena, eso solo come mi mujer, ¿no? Pero ya que no tengo esa posibilidad de estar con ellos por las tardes, pues siempre estás pensando, ostras, voy a hacer esto porque seguro que les va a gustar, o el sábado por la mañana a ver si podemos hacer tal. Entonces, bueno, ese era como el mío recurrente. No tiene mucha pomposidad, no es una cosa tal, pero es como el que a mí me lleva un poco... Que, lógicamente hay una preocupación. Tú lo que quieres es que todo esté bien. Claro. Pero bueno, es más en la parte esa positiva. Qué guay. Pues yo creo que con esto lo tenemos. ¿Has estado a gusto? Mucho. No se ha notado guay. porque no te he dejado hablar, ¿eh? Te he noqueado. Te lo has pasado guay, entonces. Me lo he pasado muy bien, tío, muy bien. Pues muy guay. Y te agradezco porque llevamos mucho tiempo que hemos intentado cuadrar la fecha y bueno, con mis horarios de la tele era muy complicado y al final incluso te has venido desde Valencia, señores. O sea, por favor, un aplauso a este señor que se ha dignado más que dignado, no. Se ha molestado en hacer el esfuerzo de tiempo, de horas, de todo para estar aquí y te agradezco ese interés por tu parte. Sí. Y no, gracias a ti. Gracias también porque te pregunté, bueno, incluso te ofreciste sin que yo te preguntara a buscar a alguien también para poder aprovechar. Y claro, porque yo decía, jolín, digo, me sabía mal que de repente tuvieses que venir de Valencia a Madrid a grabar y decía, bueno, ya que tiene que venir, pues oye, si de alguna forma había alguien de mi entorno que pudiese... Genial. Genial. Que al final... Hay gente que con la que vas a hacer entrevistas, pero bueno, no han cuadrado las fechas. No, pero sí. Además, es una pregunta que tenemos en el guión que siempre, cuando termina, siempre preguntamos: ¿a alguien del sector que te parezca buena idea entrevistar? Tal? O sea, está planteado en el guión. Y claro, también el otro día, por ejemplo, que estaba con Pablo Andújar, le dije: alguien que sea alcanzable, quiero decir. Claro. No me diga Rafa Nadal. Me encantaría. Claro que te encantaría. Pero la realidad es que tengo 0 opciones a día de hoy de llegar a veces es todo muy relativo. A no ser que conozca al hermano de Rafa Nadal, es muy complicado. Claro, además a mayor exposición mediática, pues al final tienen demasiadas peticiones por todas partes y en el momento que dan una te salen 10. ¿No? Entonces, bueno, correcto. Esas cosas... Pero sí que de vez en cuando te encuentras a alguien y te dice, pues mira, tal. De hecho, el otro día me recomendó una tenista que se tuvo que dejar el circuito profesional por tema de salud mental y estaba volviendo. Dice, por ejemplo, esa, si le apetece, Es que el tema salud mental es un melón, ¿eh? Sí, Eso... ¿Has tenido temas con el mundo Es que yo he tenido mucha suerte. Porque al final, cuando tú estás trabajando en un sector que te apasiona y te has encontrado gente alrededor. Hombre, claro, es que en la tele la exposición mediática crees que toda la vida te va a ir bien presión, también. Y luego las cosas no salen. O apuestan por ti en un proyecto, no sale y tú... Ostras, ¿cómo levantas cabeza de un formato que era tu pasión y tu teléfono no suena porque empiezan a pasar los meses, no te llaman? Entonces, claro, eso no es fácil. No es fácil. Yo tengo la suerte de que, claro, llevo en el hormiguero 20 años, llevo con el mismo equipo. Lógicamente ha ido entrando gente y otros que se han ido a otro sitio. Llevo trabajando con la misma gente 20 y tantos años, haciendo entretenimiento, cosas locas, como decías, con cosas interesantes. Conoces la vida de gente muy top y, claro, entonces cuando tienes la suerte de estar ahí y encima, paralelamente, pues he ido desempeñando la parte de productor o de montar tu propio sello o de acompañar a artistas a tal. Entonces, al final, claro, yo he tenido mucha suerte y mentalmente, joder, si lo que me faltan son horas. Entonces, yo creo que también me cuesta más descansar porque voy acelerado por la adrenalina del propio programa, pero por la cantidad de cosas que haría. Y al final, pues claro, eso es una ventaja. Mi cabeza, gracias a Dios, no se ha ido para otro lado, pero claro, ostras, es que por eso digo que la salud mental, sin duda, yo creo que si tuviese algún problema, pediría ayuda. Porque hay veces que la gente dice, no, ¿cómo voy a pedir ayuda? Van a decir que no soy fuerte, que no soy tal. No, ese es el gran error. Si necesitas salir del pozo, tío, búscate a alguien, porque es que a lo mejor dan con la tecla o te dan una herramienta a la que tú no eres capaz por ti solo de llegar y con esas 2 cosas que te digan, que a lo mejor son cosas sutiles, pues tú te puedes levantar todos los días de tu cama con optimismo y con ganas de poder hacer cosas. Entonces digo,
Y en el futuro y no tan lejano va a haber todavía mucha más gente. Todo este fenómeno de influencers, creadores de contenido. Ostras, estamos mirando los números, te va bien, te va mejor, y de repente los números no van y claro. No. Y el mundo de las redes sociales, las De hecho, mira, comparaciones. había una no sé canción de qué, Dani tal. Martín que sacó en el último álbum, no me acuerdo qué canción era, pero hablaba de que va a haber un cementerio de creadores de contenido, como diciendo, esto explotará en algún momento o otros te pasarán y claro, tú dejarán de encontrar interesante tu contenido y de repente te frustras y entonces cuando vienen madre mía, pues esto ha pasado con actores muy jóvenes que empezaron a tener Me fama. encantaría hablar con Dani Martín de salud mental. Pues este tío es un tío, vamos, súper interesante, que quiero cuando decir, alguna vez ha hablado... Dani Martín yo soy súper fan a nivel musical. Súper un fan. crack. Yo llegué al punto, mi novia alguna vez me coge y me dice, joder, el canto loco está muy bien, pero llegué a tener una playlist que se llamaba Españoleo. Claro, yo ahí juntaba Pink Noise, Canto Loco, tal cual. Muy acorde. Claro. Pero de Pink Noise tenía muchas, pero del Canto Loco era abusivo. Todo, o sea, ¿no? desde a contracorriente hasta literal que se separaron todas. Y llegó mi novia y empezó a tal y me decía, coño, es que suenan 10 y las 10 son del Canto Loco. Bueno, coño. si molan, Claro, ¿no? y yo soy hiper fan. De hecho, el otro día estuve en su concierto y tal, aquí, en el que ahora se llama Movistar Arena. Sí. Y estuve y tal, pero además, cuando le he oído hablar, o sea, me da la sensación que, es lo que decíamos antes, me da la sensación de que es alguien que ya no solo a nivel musical, que es para gustos colores, a mí me flipa, ahí hay gente que no le puede cuadrar. Claro que eso es así. Pero me da la sensación de que a nivel de que tú te sientas a hablar con él y tiene una capacidad de profundidad y de pensar y de tal, Hombre, brutal. porque ha vivido la fama desde muy joven, ha visto muchos compañeros del gremio que se han quedado en el camino, luego ha tenido historias familiares, su hermana, etcétera, etcétera, que claro, al final ese tipo de cosas no son fáciles de llevar. Pero se lo ha trabajado. Claro, pero Que hay él gente es consciente, que lo ha dicho. le ocurre algo y no se muere. Seguramente, hombre, claro, y esas cosas no son fáciles. Seguro que no tienen que ser nada fáciles. Entonces, esas cosas te van a acompañar siempre. Pero bueno, ostras, por eso digo que si alguien tiene de repente un bache me refiero importante, que todos tenemos momentos en los que estamos mejor o hay menos trabajo, etcétera, etcétera. Pero yo creo que no hay nada como pedir ayuda. Sobre todo, antiguamente estaba muy mal visto. Muy eso, mal visto. Muy Sí, mal sí, visto. sí. Pero yo creo que hoy día eso se ha normalizado. Sí. Y cuando gente como Dani, que tiene esa exposición mediática. Además, abiertamente dijo, sí, yo me lo estoy. Pero me es lo he que no sé trabajado. por qué, es como cuando no ves y te tienes que poner gafas Claro. o no escuchas y te tienes que poner un aparato. Si hay, igual que están esa parte más física, tiene gente que se ha preparado, que su vocación es ayudar a otros y te pones en sus manos, ¿por qué no? Es que no lo veo. Te digo yo en mi caso que afortunadamente he tenido la suerte, pero si no tuviese más remedio, porque me encuentro mal, ostras, es que sería lo primero que haría, porque lo que no quieres es estar mal. O sea, es que necesidad, habiendo gente... De pasarlo mal. Es como cuando tienes un dolor en la espalda tío, ve al médico, que te vean, que a lo mejor te hace un y ya estás arreglado y tienes todo solucionado, ¿no? Entonces, bueno. Pues yo que ahí hay un melón Me fliparía. importante que... No, este podcast toca mucho la salud mental. Lo tocamos muchísimo. Pues totalmente, claro. Y- Con este... Claro, exacto. Es una Exacto. declaración de intenciones total. Y ya te digo, con él, o sea, hice una lista, me acuerdo, de 100 invitados, o sea, cuando empecé, hace ya 3 años, 2 años y pico. Y era de los primeros nombres y dije, además, hablaremos de loco, no sé qué, de su trayectoria y tal. Y dije, pero quiero hablar de salud mental con este tío, que tengo claro que tiene una capacidad de profundidad brutal. Hombre, sobre todo que los mensajes dichos por este tipo de personalidades tienen más importancia, porque llegan a más gente, porque son conocidos. Impacta. Y porque cuando tú admiras a alguien y si de repente tienes ese pequeño bache y él te habla de una situación similar, te sientes más identificado y le das más protagonismo. Por eso, por ejemplo, cuando Pablo sabe que alguien ha pasado por un bache así o ha estado en la cárcel, como Anuel, Pablo decía, cuéntalo, porque dicho por ti tiene más verdad. Claro. Y esos chavales que a lo mejor están jugando con fuego, igual se dan cuenta de que no es tan guay ser así.
Entonces, claro, tú te pones a pensar la pregunta como tal y dices, tío, es que es verdad. O sea, que tú tengas las narices de preguntarle a un invitado que está en la cárcel que lo cuente todo y el invitado se presta a ello, ya está. A mí ya me da igual lo que hagas en la entrevista. Me vas a decir que tu álbum es el mejor. Me vas a decir que tu papel para esa película te la has preparado mucho, lo que tú quieras, pero cuando tú cuentas una cosa tan de verdad y tan chunga, o sea, al revés, te arrepientes y lo dices, chicos, que no es tan... Ese mensaje, si ya la ha calado a un chaval que está medio tonteando... Ya te ha valido. Tío, o sea, yo creo que eso es un valor que no tiene precio. Y esos padres que pueden estar viendo en la tele con sus hijos que están por ahí y pueden, sin hablar ellos, ya te has evitado la conversación incómoda porque lo están viendo en la tele con un tío que admiras, te has sentado a la tele a verlo y te está contando eso, ese valor, vamos, yo creo que... supera todo lo demás. O sea, me da igual que tiremos una lavadora por el aire y explote y hagamos esas cosas. Creo que cuando pasan este tipo de cosas en el programa no hay otra cosa que lo pueda mejorar. Pues oye, me alegro mucho que haya estado guay. Me ha gustado mucho este cierre. Y oye, que ojalá podamos tener en el futuro una segunda charla. Las que hagan falta. Qué guay. Pues nada, chicos, espero que os haya gustado. A mí me ha encantado. Y nada, nos vemos en unos días con otro podcast. ¡Chao! Chao. Se abre una senda en la que cada alma tiene su rincón, donde me cuentan su camino, tu viaje al interior. 1000 historias y un testigo, tu viaje al interior. Cada paso que yo sigo me hace más fuerte y mejor. Tengo el mapa y el valor, porque de mi realidad yo soy el creador. Tu viaje al interior.